Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV se despide de Angola y llega a Guinea Ecuatorial, la última etapa de su viaje apostólico a África. Mientras tanto, Estados Unidos captura a un carguero iraní en Hormuz mientras se expira el alto el fuego. Teherán rechaza por su parte negociar bajo amenazas. Y en España, el Consejo de Ministros aprueba el nuevo plan de vivienda con ayudas a jóvenes, cláusula antifraude de las viviendas protegidas, entre otras medidas. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. La Iglesia en el mundo se une en oración en el aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. La Conferencia Episcopal de Asia Central elige como presidente al cardenal Giorgio Marengo y vicepresidente al español Monseñor José Luis Mumbiela. La Archidiócesis de Toledo reivindica el apoyo a la maternidad y rechaza el aborto como derecho constitucional. La Diócesis de Coria Cáceres celebra la Semana de Oración por las Vocaciones y las Jornada de las Vocaciones Nativas. Un grupo de países entre los que se encuentra España urge a la Unión Europea suspender acuerdos con Israel por violaciones de derechos humanos en Gaza. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechaza ceder el territorio de Donbass y critica a Estados Unidos mientras Rusia descarta una tregua duradera. En España, los sindicatos de UGT y comisiones obreras convocan una huelga en las gasolineras en pleno puente de mayo por no alcanzar un acuerdo en el convenio de sus trabajadores. La ministra de Defensa viaja a Ucrania para reforzar la cooperación bilateral y el compromiso con la paz. Y en deportes, el tenista español Carlos Alcaraz gana el premio Laureus al mejor deportista de 2025. El Papa León XIV se ha despedido esta mañana de Angola. En el Aeropuerto Internacional de Luanda, 4 de febrero, ha tenido lugar la ceremonia de despedida con el presidente de Angola, João Manuel Gonçalves. Además, este acto ha contado con la tradicional interpretación de himnos, con la Guardia de Honor y el saludo de las respectivas delegaciones. Uno de los últimos encuentros del Santo Padre en Angola ha sido con los obispos, sacerdotes, consagrados, catequistas y agentes de pastoral ayer por la tarde. Se reunieron en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Luanda. En su discurso de bienvenida, el presidente de la Conferencia Episcopal Angoleña, Monseñor José Manuel Imbamba, agradeció al Santo Padre por haber atravesado los cielos y haber traído consuelo, el consuelo de su presencia y la luz de su sabiduría a una iglesia en Angola que, en sus palabras, está valientemente comprometida con su labor misionera. Por su parte, el Papa agradeció a los agentes de pastoral del país durante su discurso por su labor de evangelización y por sembrar, asegura, la esperanza de Cristo en el corazón del pueblo. El pontífice insistió en que vale la pena abrir el corazón por completo al Señor, dirigiéndose especialmente a los seminaristas. Los ha animado también a no tener miedo, a decir sí a Cristo y de moldear íntegramente su vida según la suya, para poder ser sus discípulos misioneros. A continuación, el pontífice subrayó la importancia del ministerio de los catequistas, especialmente en África, donde se convierten en una expresión fundamental de la vida de la Iglesia, que, en palabras del Papa, puede ser fuente de inspiración para las comunidades católicas de todo el mundo. Para ello, el Santo Padre les ha asegurado que lo principal es la fidelidad a Cristo y les aconsejó una buena formación inicial. También exhortó a los presentes en este encuentro a que alimenten la fraternidad, huyendo de la búsqueda de privilegios y acercándose así especialmente a los pobres.
El Santo Padre puntualizó también que es importante la fidelidad a la propia familia, señalando que el hogar es el lugar de santificación de todos sus miembros. Por último, el Papa León XIV invitó a sacerdotes, seminaristas consagrados y catequistas de Angola a dar testimonio heroico de la fe, a transmitir un mensaje de paz y a denunciar las injusticias, ofreciendo siempre propuestas inspiradas en la caridad cristiana. Y tras despedirse del pueblo angoleño, el Santo Padre ha llegado sobre la 1:15 a Malabo, en Guinea Ecuatorial. En el aeropuerto internacional de esta ciudad ha tenido lugar la ceremonia de bienvenida y a continuación el Papa ha sido recibido por el presidente de la República en el Palacio Presidencial, Teodoro Obiang Nguema Psasogo. En apenas unos minutos, el obispo de Roma se reunirá con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, tras el almuerzo en la Casa Arzobispal, precedido de una breve parada en la Catedral Metropolitana de Malabo, donde el Papa se detendrá para un breve momento de oración y adoración. El pontífice se dirigirá al campus universitario Papa León XIV de la Universidad Nacional, renombrado así el pasado mes de febrero, precisamente con vistas al evento que aquí se celebrará, el encuentro con el mundo de la cultura. Desde ahí se va a dirigir al Hospital Psiquiátrico Jean-Pierre Oli. Allí, el Santo Padre escuchará varios testimonios y dirigirá un saludo a los presentes. La jornada concluirá con un encuentro privado y una cena con los obispos de Guinea Ecuatorial en la Casa Arzobispal. El presidente de la Conferencia Episcopal de este país y obispo de Mongomo, Monseñor Juan Domingo Becan, ha compartido con Radio María la gracia y bendición que es para ellos la visita del Papa León XIV. Como nos contaba en el programa La Voz de los Obispos, emitido este domingo, se ha preparado con gran alegría para recibir al sucesor de Pedro tras 44 años de la única visita de un pontífice a su nación. La primera y hasta ahora la única visita que el pueblo ha celebrado con un sumo pontífice fue aquel día 18 de febrero de 1982. El Papa hoy santo, San Juan Pablo II, solo pudo hacer unas horas en Guinea Ecuatorial, pero esta vez todo el pueblo de Dios en Guinea Ecuatorial va a gozar de la cercanía del Papa en Malabo, en Mongomo y en Bata. Y el pueblo lo está esperando con mucho gozo, con mucha alegría, esta visita que esperamos que de verdad tenga sus frutos en nuestra vida y en nuestra iglesia. Y precisamente el Papa León XIV irá mañana a Mongomo, la diócesis que pastorea Monseñor Beca. Allí presidirá la Santa Misa que se celebrará a las 11:30 de la mañana, hora peninsular, en la Basílica de la Inmaculada Concepción y que vamos a retransmitir en Radio María. El obispo de esta sede también ha indicado la importancia de que esta Eucaristía se celebre en esta basílica. Una iglesia, digamos, emblemática que representa la fe del pueblo, que representa la gratitud del pueblo a Dios. Y por eso esa basílica es nuestra Madre, la Virgen, la Inmaculada Concepción, que la preside como patrona de nuestro país. Entonces, el Santo Padre venir a celebrar la Eucaristía aquí no viene a hacer otra cosa que reafirmar nuestra fe, reforzar la fe del pueblo de Dios en Guinea Ecuatorial, pedir y decir al pueblo de Dios en Guinea Ecuatorial, como decía nuestro querido cardenal Sara, recuerda tu bautismo, recuerda que eres cristiano, recuerda que eres pueblo de Dios. Desde Radio María nos uniremos mañana a la celebración de esta Santa Misa. Continuaremos contándoles los detalles de este viaje apostólico del Papa León XIV en el informativo de las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Y en comunión con esta nación africana pedimos que, como indica el lema y el himno compuesto para esta visita, Cristo sea la luz de Guinea Ecuatorial y los conduzca hacia un futuro de esperanza.
Continuamos este informativo contándoles que se agota el alto el fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán, mientras Donald Trump mantiene el bloqueo en el estratégico estrecho de Hormuz y anuncia la captura de un carguero iraní, el Touska, por intentar burlarlo. Irán denuncia esta acción como piratería y rechaza negociar bajo la sombra de amenazas, advirtiendo de graves consecuencias si persisten los ataques estadounidenses. El presidente de Estados Unidos acusa directamente a Irán de violar la tregua al disparar en el estrecho de Hormuz, elevando la presión en un diálogo que podría reanudarse en Islamabad, aunque fracasa por diferencias sobre el programa nuclear y el petróleo. Irán, por su parte, insiste en su preparación para la confrontación, culpando a Estados Unidos de incumplir el cese de hostilidades y de mantener un cerco naval. El impacto en los mercados petroleros genera dudas globales, con el bloqueo afectando 1/5 parte del crudo mundial. Y ya en nuestro país, el Consejo de Ministros español ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que estará dotado de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan, y que va a blindar las viviendas públicas con carácter permanente. El plan contempla destinar el 40% de su presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas. Además, el plan introduce el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante, lo que supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo algo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado. Este punto fue uno de los más criticados por parte de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, que aseguraron que la exigencia de financiación rompe el principio de igualdad de los españoles y el de la autonomía de las comunidades. El plan verá a la luz este martes como un real decreto, por lo que no deberá contar con el aval del Congreso de los Diputados y entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado, aunque con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. Noticias de la Iglesia en el mundo. La Iglesia en el mundo se une hoy en oración al cumplirse un año del fallecimiento del Papa Francisco. El 21 de abril del año pasado, lunes de Pascua, el pontífice argentino entregaba su alma al Señor a los 88 años, después de un tiempo de enfermedad que tuvo acompañado de las plegarias del pueblo de Dios. Su última aparición pública la hacía el día anterior, el domingo de Pascua. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro dio aquella última bendición Urbi et Orbi que permanecerá en el recuerdo de toda la Iglesia. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén. En el marco de este aniversario de la muerte del Papa Francisco, Vatican News, Vatican Radio y l'Osservatore Romano han publicado un documental en el que recuerdan sus momentos más significativos. Titulado Todos, 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 este audiovisual recuerda algunos de sus momentos más significativos en 27 minutos. Este documental ya está disponible en las plataformas multimedia del Vaticano con subtítulos en italiano, español e inglés.
Más noticias. La Conferencia Episcopal de Asia Central ha celebrado su 5ª asamblea plenaria en Tashkent, con unas elecciones para los nuevos cargos directivos de la misma. En esta reunión han participado los obispos de Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Mongolia y Azerbaiyán. En estas elecciones, el prefecto apostólico de Ulan Bator, en Mongolia, el cardenal Giorgio Marengo, ha sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central. Asimismo, el obispo de la Santísima Trinidad de Almaty, el español Monseñor José Luis Mumbiela, será el vicepresidente. En esta asamblea, los obispos han manifestado su firme apoyo al Papa León XIV. En el comunicado final, la Conferencia Episcopal de Asia Central ha invitado a todos los fieles a rezar con fervor por la paz de los pueblos que sufren a causa de las guerras injustas, encomendándolos a la especial intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz, e implorando el don de una paz justa y duradera para toda la humanidad. Noticias de la Iglesia en España. La Archidiócesis de Toledo ha celebrado la 11ª edición de la Fiesta por la Mujer y la Vida. La marcha, que ha tenido lugar con este motivo, ha reunido a unas 800 personas. Ha estado encabezada por el arzobispo de esta sede, Monseñor Francisco Cerro, también varias autoridades municipales y madres embarazadas. En ella, los participantes han manifestado su defensa de la vida humana. En la plaza del Ayuntamiento se leyó el manifiesto por la mujer y la vida a cargo de las trabajadoras de Cáritas y responsables del proyecto Mater en sus 11 años de trayectoria. El texto proclamó que todo ser humano tiene derecho a la vida y debe ser tratado con dignidad en todas las etapas de su existencia. En ese sentido, se defendió que la vida es un don sagrado y un regalo de Dios con una dignidad inviolable que ninguna ley puede otorgar ni retirar. Asimismo, el documento expresó un rechazo frontal a la iniciativa de elevar el aborto a rango constitucional, advirtiendo de que esta medida deja sin protección al no nacido y limita el debate democrático sobre una cuestión profundamente ética y antropológica. El manifiesto finalizó reafirmando el compromiso de cristianos y ciudadanos para promover una solidaridad que asegure un futuro basado en el respeto, exigiendo a los poderes públicos que las leyes sirvan al bien común. Tras la lectura se celebró en la Catedral Primada la Santa Misa presidida por el arzobispo de Toledo. En su homilía expresó que la vida es el mayor don que nos ha dado Dios. Monseñor Cerro también señaló que el proyecto Mater, que tantas vidas ha salvado en estos años, es uno de los proyectos más luminosos de la Archidiócesis de Toledo. Al finalizar la Eucaristía, el prelado bendijo a las madres embarazadas allí presentes. Y por otro lado, el arzobispo de Toledo ha presidido también la Misa de Acción de Gracias con motivo del 25º aniversario de la aprobación pontificia de los heraldos del Evangelio. Esta Eucaristía ha tenido lugar en la capilla de la casa que los heraldos tienen en la Archidiócesis, en Camarenilla. Entre los concelebrantes ha estado el obispo emérito de Segovia, Monseñor Ángel Rubio, y el provicario general, el padre Raúl Muelas, entre otros. En su homilía, el arzobispo de Toledo ha manifestado su aprecio a los heraldos del Evangelio y les ha felicitado por estos 25 años de aprobación pontificia por el Papa San Juan Pablo II, que reconocía así el carisma del fundador, Monseñor Juan Cla. Entre otros aspectos, también ha destacado cómo transmiten la devoción a la Virgen a través de las misiones marianas que él conoció desde que estaba en Coria Cáceres. Monseñor Cerro también se ha referido a los miembros de esta asociación como hombres y mujeres que han entregado su vida a Dios, que quieren vivir en el seno y en la comunión plena con la Iglesia como viven y que quieren evangelizar. A su vez, el arzobispo de Toledo ha afirmado que la pasión de un heraldo es su profunda pasión por la Eucaristía, por el corazón inmaculado de María de Fátima y por la comunión con Pedro en la Iglesia. Finalmente, agradeciendo la labor que realizan en su diócesis, Monseñor Cerro ha pedido al Señor que siga bendiciendo a los heraldos del Evangelio abundantemente. Y también les contamos que la Delegación de Pastoral Vocacional de la Diócesis de Coria Cáceres ha organizado la Semana de Oración por las Vocaciones y la Jornada de las Vocaciones Nativas. Comenzó ayer y se desarrollará hasta el domingo 26 de abril, culminando este día con la celebración del Domingo del Buen Pastor.
Como informa esta diócesis extremeña, con el lema Todos oramos por todos, esta iniciativa busca fomentar la conciencia vocacional en toda la comunidad cristiana. Asimismo, quiere destacar la importancia de la oración, la promoción y el acompañamiento de las vocaciones. Con esta ocasión, desde el Obispado de Coria Cáceres han recordado que toda vida es vocación y que toda vocación es misión. Durante toda la semana se desarrolla un amplio programa de actividades en distintas localidades de la diócesis. Entre ellas se celebrarán horas santas, vocacionales, celebraciones litúrgicas, rosarios y encuentros de oración en parroquias y conventos. Información internacional. Nuestro país, España, junto a Irlanda y Eslovenia, ha pedido formalmente a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de asociación con Israel por supuestas violaciones graves de derechos humanos en Gaza. El gobierno de Pedro Sánchez argumenta que el pacto debe pausarse hasta que Israel cumpla con el derecho internacional humanitario, una iniciativa que abre un debate polarizado en Bruselas, pero requiere la unanimidad entre los 27 Estados miembros. Por su parte, Hungría y otros aliados de Israel ya han anunciado su veto, frustrando los esfuerzos diplomáticos que Sánchez ha impulsado desde 2025 sin recabar apoyos suficientes. La propuesta incluye también un embargo de armas y sanciones en medio de las crecientes tensiones por la situación humanitaria en Palestina. Mientras tanto, Israel y el Líbano se reúnen en Estados Unidos, en Washington, para consolidar una tregua fronteriza en un esfuerzo diplomático clave para estabilizar la región. Sin embargo, ataques israelíes en Gaza han causado la muerte de varios palestinos este fin de semana, manteniendo alta la tensión en el conflicto paralelo. Benjamin Netanyahu insiste en que la campaña militar contra amenazas de Hamas y Hezbollah continuarán sin pausa, priorizando la seguridad nacional israelí. La reunión libanesa busca mecanismos de verificación para evitar violaciones, aunque persisten dudas por la escalada en Gaza. Cambiamos de asunto. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha rechazado categóricamente ceder el Donbass a Rusia, declarando que su país, Ucrania, nunca renunciará a sus territorios legítimos ante las demandas del Kremlin. En un discurso contundente, el presidente ucraniano ha criticado a los líderes de Estados Unidos por su respuesta tibia, ha dicho, ante los bombardeos rusos, exigiendo un apoyo militar más firme y sin ambigüedades para resistir la invasión. Rusia, por su parte, descarta extender la reciente tregua pascual que expiró sin avances significativos, insistiendo en que no habrá alto el fuego duradero hasta que Kiev se retire, asegura, de las regiones orientales bajo su control. Moscú mantiene su operación militar especial con objetivos territoriales claros, mientras las negociaciones de paz parecen cada vez más alejadas en el tercer año de conflicto. De hecho, un nuevo ataque ruso con drones ha dejado esta madrugada sin luz a más de 50.000 personas en la región de Chernihiv, en el norte de Ucrania. La postura de ambos bandos eleva el riesgo de una nueva escalada en el frente, con graves implicaciones para la estabilidad europea. Más noticias. Eslovaquia va a celebrar un referéndum el 4 de julio para decidir si elimina los sueldos vitalicios que reciben ex primeros ministros y presidentes del Parlamento tras al menos 2 legislaturas. El presidente eslovaco Peter Pellegrini convocó la consulta tras una petición ciudadana con más de 350.000 firmas impulsada por los demócratas, que es el partido de oposición prooccidental. Los eslovacos también votarán sobre la reapertura de la Fiscalía Especial Anticorrupción disuelta por la coalición gobernante de Robert Fico en 2024, que generó masivas protestas. Pellegrini excluyó la pregunta sobre elecciones anticipadas por ser inconstitucional, según el Tribunal Constitucional del año 2021. Los pagos vitalicios equivalentes al salario parlamentario se crearon tras el atentado contra Fico en 2024 para garantizar la seguridad de altos cargos. Y cambiamos de asunto. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que Hungría infringió los valores fundamentales de la Unión Europea mediante su ley de 2021 que prohíbe o restringe contenidos relacionados con la identidad de género y la homosexualidad en escuelas y medios de comunicación.
La sentencia considera que dicha normativa es contraria al artículo 2 del Tratado de la Unión, que establece los principios fundacionales de este bloque y rechaza la justificación húngara basada en la protección de menores por falta de pruebas sobre riesgos específicos. Esta resolución, la primera de su tipo contra un Estado miembro por vulneración directa de esos valores, implica la obligación de derogar la ley para desbloquear fondos europeos congelados. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea representa una intromisión de Bruselas en la soberanía nacional de Hungría, invalidando una ley que buscaba proteger a los menores de contenidos sobre identidad de género y homosexualidad, y limitando la autonomía de un Estado miembro en temas culturales y educativos. Información nacional. Y ya en nuestro país, los sindicatos UGT y comisiones obreras han anunciado una convocatoria de huelga de las gasolineras para el puente de mayo que amenaza con afectar al suministro habitual en fechas clave para millones de conductores. El conflicto enquistado desde hace meses vuelve a situar a trabajadores y patronal en posiciones enfrentadas tras el bloqueo de la negociación del convenio colectivo. Los sindicatos elevan la presión con paros estratégicos que coincidirán con la operación salida y retorno del puente del 1 de mayo. Los sindicatos también reclaman un convenio que incluya una subida salarial mínima del 2% anual y una cláusula que garantice la actualización de los sueldos conforme al IPC real con un incremento adicional del 0,5%. El objetivo, aseguran, es evitar la pérdida de poder adquisitivo en un contexto de inflación sostenida. Cambiamos de asunto. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha iniciado una visita a la capital ucraniana, a Kiev, en la que va a mantener diferentes encuentros con autoridades del gobierno ucraniano para reforzar la cooperación bilateral y reiterar el compromiso de España con una paz duradera y justa, dice, en ese país. Este viaje reafirma la voluntad de España de seguir contribuyendo a la iniciativa de apoyo a Ucrania, tanto en el ámbito humanitario como en el de la seguridad y la defensa, según ha informado Defensa en un comunicado. El miércoles, la ministra mantendrá el encuentro bilateral con el titular de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, después de reunirse con el jefe del Servicio Estatal de Fronteras, Valery Bariknuk. Y precisamente el Ministerio de Defensa ha publicado 2.944 plazas de oficiales y suboficiales de ingreso directo para la promoción interna de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas previstas para este 2026 y entre las que se contempla tanto el ingreso directo como la vía de promoción. Así lo refleja la cartera de Margarita Robles en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Defensa, en el que detalla que más de 1.300 plazas están previstas para la vía de ingreso directo, mientras que los 1.607 restantes serían por vía de promoción. De esta manera, se han abierto un número de plazas similar a la convocatoria anterior de 2025, al disponer de alrededor de un 55% de plazas de promoción internas en las Fuerzas Armadas. Y hablamos ahora de economía. El déficit comercial de España se ha reducido hasta los 7.305 millones de euros en los 2 primeros meses del año, un 24% menos que en el mismo periodo del año pasado, debido principalmente al descenso de las importaciones energéticas. Según informa el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones de bienes superaron los 60.600 millones de euros hasta febrero, lo que supone un casi 2% menos que el año anterior, mientras que las importaciones cayeron casi un 5% hasta alcanzar los 67.900 millones de euros. Y terminamos la información nacional contándoles que 2 embarcaciones con 27 inmigrantes de origen magrebí a bordo han arribado durante hoy martes de madrugada a la costa de Formentera.
En lo que va de año han llegado a las costas de Baleares casi 1.500 inmigrantes a bordo de 74 pateras, según datos recopilados a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior. Durante el 2025 llegaron a Baleares más de 7.300 personas en más de 400 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supone un aumento del casi 25% en el número de inmigrantes y de cerca del 15% en el de pateras respecto al 2024, según el Ministerio del Interior. Información deportiva. Y en deportes hoy les contamos que el tenista español Carlos Alcaraz fue reconocido ayer en la gala de los premios Laureus 2026 celebrada en el Palacio de Cibeles de Madrid, donde consiguió el galardón a Mejor Deportista Masculino de 2025 en un evento que también distinguió al extremo del FC Barcelona Lamine Yamal como Mejor Joven. Carlos Alcaraz vio reconocido su gran año 2025, donde ganó Roland Garros y el US Open por segunda vez, además de acabar número 1 del mundo y de jugar también la final de Wimbledon con el Laureus a Mejor Deportista, donde además de a Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP, también batió a su gran rival en la pista, el tenista italiano Jannik Sinner. Esta es la segunda estatuilla para el tenista español, ganador del de Revelación de 2024. Y hablamos de Fórmula 1. El Mundial de este deporte implantará cambios en sus reglas desde el Gran Premio de Miami, que se va a disputar el próximo 3 de mayo. Así lo han acordado tanto la Federación Internacional de Automovilismo como los directores de equipo, los directores ejecutivos de los fabricantes de motores y la Fórmula One Management. Según explica la Fórmula 1, las propuestas son el resultado de las consultas realizadas durante las últimas a los representantes técnicos y a los pilotos del Mundial y se basan en los datos recopilados en las 3 primeras carreras de la temporada 2026 en Australia, China y Japón. Noticias autonómicas. Hoy nos vamos hasta Baleares. Les contamos que la justicia blinda el derecho a la asignatura de religión en los colegios de esta comunidad. Nos va a contar más información nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes en el nombre del Señor. Así es, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha anulado el artículo 8 del decreto que regula el currículo de educación primaria y obliga al Gobierno de las Islas Baleares a modificar la regulación de la asignatura de religión, según una sentencia. Se trata de la segunda resolución en este sentido, tras la referida a la educación secundaria obligatoria, ambas estimando parcialmente los recursos interpuestos por Escuela Católica de Baleares y los obispados de Mallorca, Menorca e Ibiza que cuestionaban la normativa autonómica. Según la entidad recurrente, los nuevos decretos de currículo aprobados por el actual gobierno autónomo ya han introducido modificaciones parciales en línea con el criterio del tribunal. Sin embargo, considera que persisten aspectos contrarios a la legislación estatal en la regulación de la oferta de la asignatura de religión. En este contexto, la entidad ha anunciado la impugnación de los decretos 41, 42 y 43 de 2025 que regulan los currículos de primaria, secundaria y bachillerato y ha lamentado tener que acudir de forma reiterada a los tribunales por entender que se vulneran los derechos de sus centros y de las familias. En otro orden de cosas, Palma acoge desde hoy las jornadas de la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo en el ámbito del deporte impulsadas por el Gobierno Autónomo de las Islas Baleares, un encuentro institucional y técnico que reúne representantes de las administraciones deportivas de las islas, Cataluña y Occitania, junto con responsables de centros de tecnificación, organismos deportivos y agentes del ámbito del alto rendimiento. Estas jornadas tienen como objetivo reforzar la cooperación eurorregional en el ámbito del deporte
compartir modelos de gestión y formación deportiva e impulsar nuevas líneas de trabajo conjunto entre territorios. Las jornadas de la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo representan una oportunidad para consolidar sinergias entre territorios e instituciones deportivas, favoreciendo el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de proyectos compartidos en el ámbito de la formación, la tecnificación y la promoción del deporte. Y hablamos ahora de cultura, y es que el Instituto de Estudios Baleáricos celebra el Día del Libro. Cuéntanos, Pedro. En este segundo bloque destacamos que el Instituto de Estudios Baleáricos participa un año más en la celebración del Día del Libro con una serie de actividades diversas de carácter cultural y creativo que se lleva a cabo desde el pasado sábado y concluirá el 23 de abril. El objetivo de las actividades es promover la lectura y el consumo de obra literaria en lengua catalana entre los jóvenes y adultos de las islas y estimular la creación así como la difusión de contenidos en catalán. Las actividades se llevan a cabo en Mallorca, Menorca e Ibiza. Y cambiando de tercio, el Gobierno de las Islas Baleares, a través de la Dirección General de Emergencia Interior, ha aprobado la homologación de 2 nuevos planes de emergencia municipal, los de Santa Eulalia des Riu y Ferreries, así como 7 planes de actuación local ante el riesgo de incendios forestales. En total, el conjunto de sistemas de planificación de emergencias municipales en las Islas Baleares suma 31 instrumentos, 14 planes de emergencia municipal, 14 planes de actuación local de incendios y 3 planes de actuación local de inundaciones, una cifra que desde agosto de 2024 aumenta progresivamente y que consolida la apuesta del Gobierno balear por reforzar la capacidad de prevención y respuesta de los municipios ante situaciones de riesgo. Y la noticia para recordar: el exoesqueleto Atlas 2030 es un robot indicado para atender a pacientes pediátricos de 3 a 10 años con problemas motores graves debido a parálisis cerebral infantil y atrofia muscular espinal, así como para la rehabilitación de la marcha en niños como complemento a terapias convencionales. Tiene la función de reforzar la musculatura, mejorar la eficiencia de independencia en la marcha y retrasar complicaciones que la inmovilización prolongada implica. Ahora las consejerías de Familia y de Salud comienzan las sesiones con el exoesqueleto pediátrico con 9 niños. Las Baleares se convierten así en la primera comunidad que lo incorpora como proyecto de atención integrada entre las 2 consejerías y los servicios sanitarios y sociales. El exoesqueleto fue adquirido por el Servicio de Salud de las Islas Baleares con fondos de la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien. Muchas gracias a ti, Pedro, como siempre, por toda tu información. Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos cielos poco nubosos en la mayor parte del territorio nacional, con nubosidad que dará paso a tormentas en zonas del Pirineo, el resto del norte, sistema ibérico, los montes de Toledo, así como puntos del oeste, el sureste y Galicia, sin descartarse, eso sí, tormentas fuertes. El viento soplará con fuerza especialmente en todo el oeste del país. Las temperaturas continuarán subiendo y mañana miércoles esperamos también cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de nuestra geografía, con tormentas a partir del mediodía en zonas del Pirineo, sur de Tarragona, interior de la Comunidad Valenciana y puntos del sureste peninsular. No se descartan algunos chubascos en el archipiélago canario. En cuanto al tiempo del viento, les contamos que soplará con fuerza en zonas de Pirineo, Galicia, la mitad norte y los sistemas centrales e ibérico. La mar estará alterada en Canarias y la costa gallega y las temperaturas seguirán subiendo. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García, Marta Troyano y Mónica Martínez, y en los micrófonos Natalia Otero de Bustos y Paloma Méndez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.